por 10 días de Venezuela. Exigir total transparencia en esta elección. Nuestro triunfo es histórico. El gobierno de Venezuela se acerca cada vez más a un aislamiento internacional, producto de no mostrar las actas electorales que confirmen el triunfo de Maduro, tal como sostiene, y por incrementar la represión e intimidación a la oposición. Esta semana, el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, expresó su preocupación por el alto número de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza del gobierno chavista. En un comunicado, Turk se queja de las detenciones, acusaciones o imputaciones a numerosas personas por incitación al odio o en virtud de la legislación antiterrorista. La cifra oficial de muertos se elevó a 24 y, según informa Naciones Unidas, hay 2.400 detenidos por las protestas que denuncian fraude electoral. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, voices his deep concern over the high and continuing number of arbitrary detentions, as well as disproportionate use of force reported in the aftermath of the presidential elections in Venezuela, and the resulting climate of fear. In most of the cases documented by our office, the detainees have not been allowed to appoint lawyers of their choice or to have contact with their families. Some of these cases would amount to enforced disappearances. La posición fijada por el jefe de los derechos humanos de la ONU fue la antesala del informe del panel de expertos del organismo internacional, asegurando que los comicios del 28 de julio no garantizan los principios esenciales de transparencia e integridad para unas elecciones creíbles y que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue redoblar la apuesta. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso reformar las leyes electorales para prohibir la participación de observadores internacionales en las elecciones del país. La iniciativa incluye también aprobar una ley que controle las redes sociales. El gobierno chavista considera que se dedican a difundir mensajes fomentando el odio social, el terrorismo y la difusión de ideas fascistas. Porque vamos a dedicarnos a la tarea en este periodo de sesiones durante el receso parlamentario a aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! En estos momentos, rige en Venezuela un bloqueo a X y la mensajería Signal. Nicolás Maduro, por su parte, instó a profundizar la mano dura contra las protestas y los referentes opositores que insisten en el triunfo de Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio. Nuestro triunfo es histórico. A estas definiciones del presidente Maduro se sumó un comunicado del canciller venezolano, Iván Gil, afirmando que el comunicado de Naciones Unidas sobre las elecciones es un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha del país. Mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales y la sociedad irá sanando. ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, los reivindica. En este contexto, países de la región siguen con atención la crisis política en Venezuela por las consecuencias que puede generar entre los países vecinos. Exigir total transparencia en esta elección. El principal temor es una nueva ola migratoria de venezolanos hacia sus territorios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, que había acusado a Maduro de haber cometido fraude, propuso a sus pares latinoamericanos a acordar cuotas de migrantes que cada país pueda aceptar. México, Colombia y Brasil continúan en la línea de mantener diálogo con Maduro y la oposición para encontrar una salida política al conflicto. No es justo, ¿verdad? Esta intención cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
El diálogo entre Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Lula da Silva se vio estancado en las últimas horas. Luego de la visita del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken a su país, el presidente de México dijo que esperará la definición del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre las actas electorales para avanzar en una alternativa pacífica del conflicto. Ante esta postura, el principal asesor especial del gobierno brasileño para asuntos internacionales, Celso Amorín, dinamizó la posibilidad de realizar nuevas elecciones en Venezuela. La idea parece ser solo una idea por ahora, será analizada por Lula da Silva y Gustavo Petro en principio. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. En tanto se encuentre una salida a esta crisis sin final en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado pidió que continúe la presión internacional para lograr una transición democrática y se pongan fin a las torturas. Aquí no hay puntos medios. Se está con la verdad y se está con la sociedad o se está contra ella. Y yo creo que la sociedad, la comunidad internacional, no solamente en las Américas, insisto, también en Europa, ha estado dando unas señales muy potentes, muy poderosas, de que nos acompañan en estas horas el tiempo que haga falta. Esto debe ser rápido, porque obviamente el régimen busca desgastarnos, pero nosotros no vamos a ceder y no nos vamos a rendir y no vamos a dejar. Edmundo González Urrutia, el candidato a presidente derrotado para Maduro y triunfante para la oposición, publicó una nota en redes sociales proclamándose presidente y pidiendo a los militares desobedecer las órdenes y reconocer el resultado electoral. Basta ya de persecución y violencia. El mensaje circula justamente por las redes sociales que pretende controlar el chavismo. Bueno, bien, varias cuestiones a tener en cuenta. Luego de la propuesta de Ignacio Lula da Silva de que se vuelvan a realizar las elecciones en Venezuela, en un primer momento, a través de Biden, el gobierno de los Estados Unidos apoyó esta posibilidad. Luego relativizó justamente esta cuestión de adelantar los comicios. En las últimas horas hubo declaraciones del propio presidente de Brasil a través de un reportaje a una radio, calificó al gobierno de Maduro como autoritario. Y también María Corina Machado, recién la veíamos, la líder opositora en Venezuela, rechazó de plano la posibilidad de concretar nuevamente los comicios. Testimonios. O Maduro diz que tem 61%, então mostre. Eu acho que a Venezuela vive regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas no es una dictadura como a gente conoce tantas dictaduras en ese mundo. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, ¿qué vamos? ¿Una tercera? ¿De una cuarta? ¿De una quinta? Hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Bueno, hasta aquí las diferentes posturas. Leticia da la sensación que la posibilidad de concretar nuevamente las elecciones en Venezuela, posibilidad bastante lejana por ahora, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, como lo vimos, ya lo rechazaron no solo desde el gobierno, sino desde la oposición. Me quedo con lo que decía Lula da Silva,
que lo muestre, ¿no? Si Nicolás Maduro ganó, que lo demuestre, porque justamente lo que falta, de hecho en otro tramo él decía que muestren los datos, que es lo que venimos insistiendo, un panorama que en lo electoral no ha cambiado porque al día de hoy no se muestran esas actas que pasaron del Consejo Nacional Electoral a la justicia, pero que no se conocieron públicamente. Me refiero a las oficiales, ¿no? Porque recordemos que las de la oposición lo que sostienen es que más de un 80% de las actas están en la página web y que en esas actas gana Edmundo González Urrutia, algo que venimos contando. Cuando se hablaba de la seguridad del sistema de Venezuela, justamente hacía referencia, o uno de los puntos es que es muy difícil falsear las actas, es decir que si las actas oficiales aparecen, sería bastante fácil ver si, como dice el oficialismo, las de la oposición no son ciertas, o como plantea la oposición, que mintió el Consejo Nacional Electoral con los números que dio. Pero bueno, lo cierto es que el panorama sigue siendo el mismo en ese sentido, se sigue intensificando lo que tiene que ver con las detenciones y esta operación Tuntum a la que venimos contando, que básicamente van a las casas de, sobre todo, miembros de la oposición, sin órdenes de allanamiento, sin órdenes de detenciones, y se los llevan presos. Y eso es una realidad que lo vemos a diario a través de las redes sociales, que justamente el gobierno está haciendo todo lo posible, ¿no? Pidiendo que se dé de baja WhatsApp, suspendiendo la red X. Además, también interesante porque con TikTok, ¿no? Acusó a los directivos de TikTok de estar o buscar una guerra civil en Venezuela. Es decir, todo ese panorama sigue. Además, por supuesto, también lo que se mencionaba de Naciones Unidas, el informe que se suma también al Centro Carter, que dijo que no fue democrático lo que pasó en Venezuela, un centro que el propio gobierno hablaba del prestigio que tiene y que justamente cuando saca este informe el gobierno, bueno, lo cuestiona. Y Leticia, te interrumpo, vos recién hablabas de redes sociales, un pie extraordinario para mostrar lo que está sucediendo con algunos colegas en Venezuela que están utilizando justamente la inteligencia artificial para contar lo que está pasando en su país, por ejemplo, a través de la red social X. Vemos lo que está pasando, a ver. Hola, soy la Chama. Hola, soy el Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, que además han logrado reunir un centenar de medios internacionales en 13 países. Estaremos compartiendo contenidos periodísticos de calidad y en especial verificados. Los invitamos a partir de hoy a que nos sigan. Y si encuentras que es información de valor, por favor compártela en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Bienvenidos a Operación Retweet. Bienvenidos a Operación Retweet. Bueno, allí estaba el recurso que están utilizando muchos colegas en Venezuela, como decía recién, la inteligencia artificial, a través de estos colegas, poder informar lo que está pasando, ¿no? Evadiendo un poco de esta manera, algunos pueden, otros no, la censura del gobierno de Maduro, Leticia. Sí, por medidas de seguridad, decía, ¿no? Básicamente por miedo a ser detenido, justamente por esto que venimos contando de las detenciones que se dan a diario y el miedo justamente a hablar. De hecho, una de las cuestiones que me contaban, sobre todo venezolanos que están fuera de Venezuela, que les anulan el pasaporte. O sea, ahora lo que justamente están preocupados por ver si sus pasaportes sigue teniendo vigencia, entre otras de las modalidades que se ven, digamos, en estos últimos días. Y para cerrar, Pablo, bueno, por supuesto, la voz de Lula da Silva, que decíamos, no solo por el país y lo que representa a nivel regional, sino justamente porque es un gobierno que se lo considera en todo caso un poco más cercano al gobierno de Nicolás Maduro, y que de hecho tanto Lula como Gustavo Petro como Andrés Manuel López Obrador lo que planteaban un poco era, bueno, no romper con Venezuela, sino buscar negociar, ¿no? Justamente porque el hecho de lo que ya pasó cuando fue reconocido Juan Guaidó y 50 países no lo reconocieron,
reconocieron y sin embargo Nicolás Maduro se mantuvo en el poder. Es decir, que esa estrategia no funcionó, o al menos esto es lo que consideran parte de estos mandatarios. Por eso es interesante esto de Lula, que pareciera ser un Lula que arrancó con mucha más paciencia y ya la forma, la narrativa, la forma en la que se refiere al gobierno de Nicolás Maduro parece ir un poco en ascenso. Esto que decía, bueno, no lo considero una dictadura, pero sí tiene un sesgo autoritario, haciendo referencia justamente a lo que viene haciendo, pidiéndole nuevamente el tema de las actas, que es el foco central, y bueno, con este pedido de que se vuelvan, que se repitan las elecciones, algo que, como veíamos, ¿no?, de la oposición rechaza, porque dice, bueno, no es que se hacen elecciones y si al gobierno no le gustan, se repiten. Así que a esto me parece que está un poco, digamos, en todo el mismo contexto. Como decía, llegaron 50 países a no reconocerlo y Maduro se mantuvo en el poder, básicamente porque las Fuerzas Armadas siguen sosteniéndolo. Me parece que ese sigue siendo el foco a ver, sobre todo en lo que puede pasar en Venezuela. Bueno, sin dudas, la cuestión Venezuela un tema que seguiremos analizando. Pero ahora recorremos el mundo, más noticias. Sudán. Paramilitares bombardearon una escuela y un mercado. Al menos 5 niñas murieron y otros 20 menores resultaron heridos por el ataque de las fuerzas de apoyo rápido, declarados como grupo terrorista, a una secundaria para mujeres. Los enfrentamientos entre los paramilitares y el ejército sudanés se iniciaron en abril de 2023, en los que la mayoría de las víctimas fatales son niños. Turquía. Trompadas entre oficialistas opositores en el Parlamento. La trifulca se inició cuando un diputado progobierno le propinó un golpe de puño a un legislador de izquierda que terminó con varios integrantes del cuerpo heridos. Fue durante una sesión extraordinaria que debatía la situación de un exdiputado preso por participar de manifestaciones opositoras. España. Inundaciones en las Islas Baleares. Un fuerte temporal con lluvias torrenciales anegaron las zonas turísticas de Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Hubo cancelaciones de vuelos y destrucción de casas y obras de infraestructura.